Bienvenidos a Princess Stories for Kids, donde cada historia los llevará al mundo mágico de las princesas Anastasia y Athena. Acomódense bien y prepárense para otra maravillosa aventura llena de magia, amor y amistad. Viajemos juntos al reino de la fantasía y los sueños. Los rayos del sol entraban por la ventana del dormitorio real. Anastasia se estiró, sonrió y dijo con alegría: «Hoy es mi cumpleaños». Su hermana Athena saltó de la cama y fue la primera en decir: «Feliz cumpleaños, Anastasia». En el jardín, todo ya estaba siendo preparado. Mamá Aneta y papá Thomas se aseguraron de que todo fuera perfecto. Colocaron las mesas, organizaron los regalos, y cintas de colores y globos bailaban con el viento. Las mesas estaban llenas de decoraciones y globos brillantes. Maza ladró emocionada y corrió hacia el borde del bosque. Sabía que los animales del bosque no podían perderse este día tan especial. «Es hora de la fiesta», parecía decir con sus ladridos. En el centro de la mesa había un pastel mágico alto y hermoso con 7 pisos, uno por cada año de Anastasia. Cada piso tenía un color diferente: rosa, morado, dorado, azul, verde, naranja y plateado. Decoraciones brillantes hacían que el pastel reluciera como estrellas. En la cima, un número 7 rosa brillaba como un verdadero hechizo. El sonido de las ruedas sobre el camino de grava anunció la llegada de los invitados. Abuelitas y abuelitos, tías y tíos, hermanos y hermanas, todos llegaron en hermosas carrozas. Cada uno traía regalos envueltos en papel de colores con grandes moños. La familia abrazó a Anastasia con cariño y le dio buenos deseos. Recibió una hermosa corona de perlas, una muñeca Barbie, un vestido que brillaba como las estrellas, y un gran teclado con teclas luminosas. Incluso la pequeña Athena recibió un teléfono de juguete. Al final, le regalaron un lindo cuadro pintado por su familia. Los ojos de Anastasia brillaban de felicidad. Luego llegaron nuevos invitados del bosque, los pequeños animales del bosque. Los conejitos trajeron un ramo de flores silvestres, las ardillas una cesta de nueces, los erizos ofrecieron piñitas decoradas con estrellitas brillantes, y los pajaritos cantaron una alegre canción de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños había comenzado. Anastasia y Athena hacían magia brillante con sus varitas, mientras Maza hacía trucos divertidos que hacían reír a todos los invitados. Luego llegó el momento de la canción y el deseo. Todos los invitados, personas y animales, cantaron juntos: «Nota musical, hoy es un día especial, 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 es el cumpleaños de nuestra Anastasia, cumpleaños, que viva, que siempre sea feliz, que viva, que siempre sea feliz». «Feliz cumpleaños, querida Anastasia». Nota musical. Anastasia cerró los ojos, pidió un deseo y sopló la vela. La fiesta continuó hasta el atardecer. El cielo se tiñó de naranja y luces brillantes iluminaron el jardín. Al final de la noche todos se quedaron en el castillo, porque era muy grande y tenía muchas habitaciones para dormir. En una habitación llena de regalos, Anastasia abrazó sus obsequios y dijo suavemente: «Este fue el mejor cumpleaños de todos». Maza y Athena se recostaron a su lado, y la habitación se llenó de sueños y alegría. Y así terminó el mágico 7º cumpleaños de Anastasia, un día lleno de amor, maravillas y sorpresas de cuento de hadas.